Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra nos dice que estábamos antes sin Dios y sin dirección en este mundo. Y ahora tenemos un Dios que cuida de nosotros. Amén. Qué privilegio tenemos. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y no se le prohíbe a nadie alabar el nombre del Señor. Amén. Dígelo, amén. Aleluya. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos, Señor, infinitas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en este tiempo aquí, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a penetrar en tu palabra, a poder escudriñarla, Señor, como tu Hijo Jesucristo lo mandó, Señor. Escudriñemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, Señor. Y que toda la gloria y toda la honra sean tuyas, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hace 2 semanas atrás se hizo aquí en la iglesia el primer retiro de caballeros. Y yo hubiese querido estar. No pude estar, y Dios sabe que yo hubiese querido estar, que de hecho oramos por mucho tiempo por esto y instamos a los hermanos para poder hacerlo, y no pude estar. Y no pude estar, lo siento por no haber estado en ese retiro de caballeros, pero lo siento no haber estado por la enseñanza que se dio aquí en ese retiro de caballeros. Esa enseñanza que se dio, que trataba de la salvación. Y cada vez que yo hablo o oigo hablar de la salvación, me tiembla un pie. Bendito Dios. Siento miedo, definitivamente que siento miedo, tengo temor de eso, porque Dios lo sabe mejor que yo, pero yo lo sé también que yo no soy bueno para nada. Y yo tengo miedo de eso, de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Hoy también vamos a hablar un poco de esto, de este tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. El Señor me estaba hablando en estos días. Él no me habla audiblemente, pero bueno, me estaba llevando de distintas porciones bíblicas que tenían que ver con esto. Y yo dije, bueno, Señor, ya esto se ha predicado en la iglesia, en el retiro de caballeros se habló de esto, se dio un estudio de esto. Pero el Señor me llevaba a esto, a estas porciones de la Biblia, de las cuales vamos a estar hablando esta noche. Posiblemente no pueda terminar esta noche, porque para variar traigo bastantes versículos bíblicos. Y yo siempre lo he dicho, a mí me gusta apoyarme en la palabra, en mi conocimiento. Yo no tengo conocimiento de homilética, de hermenéutica y de exégesis bíblica, de nada de eso. Simplemente soy un siervo que el Señor me ha llamado a predicar y he dicho, ven aquí, Señor. Y aquí estamos. Y quien hace la obra aquí es el Señor, definitivamente. Posiblemente no me alcance el tiempo, pero quisiera, si es posible, si el pastor lo permite, si Dios lo permite, el próximo jueves, continuar con la otra parte de esta porción bíblica, de esta predicación. Y digo próximo jueves porque hay muchos que vienen aquí el jueves que no vienen los martes. Entonces quisiera que los que empezaron hoy que participen en la próxima vez también. Entonces el Señor me llevaba a estas porciones bíblicas, y cuando llego al trabajo el lunes, martes, no recuerdo en estos días, cojo mi aparato, eso para quitarme los ruidos que hay, mucho ruido que hay, pero me lo tengo conectado a Bluetooth y me pongo, yo siempre pongo a escuchar allí alabanza del Señor, me pongo a escuchar prédicas y pongo una prédica que me salió de pronto, ahí así me salió, diría algunos por casualidad, y era de un pastor de sana doctrina. Yo lo he oído muchísimas veces, llevo muchos años oyéndolo. No tenga miedo, pastor, no me voy a ir con él, está en México. Pero sí, porque yo comencé oyendo al pastor Moisés en la radio y bueno, sin él quererlo me habló para acá, gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, ya la próxima semana cumplo 10 años en esta maravillosa iglesia. Gloria sea dada al Señor. Amén. Y ese pastor hablaba, y como premisa él anunciaba de que él, antes de caer en la predicación, él dijo: quiero hacerle saber que yo y mi congregación creemos que la salvación no se pierde. Y se apoyaba en un versículo que está en Juan, capítulo 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y claro, ese versículo habla de eso, de la vida eterna que el Señor Jesús nos ha dado, así como muchos versículos bíblicos hablan de eso, de la vida eterna que el Señor nos ha dado.
Pero este pastor predicaba en síntesis sobre la apostasía. Como empezamos en ese versículo de primera de Timoteo capítulo 4, donde dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y hablaba sobre eso y preguntaba, ¿es posible que un verdadero cristiano pueda convertirse en un apóstata? Y basándose en eso, decía que había una gran cantidad de versículos bíblicos en el Nuevo Testamento donde apoyaba eso de que los cristianos apostatan o pueden apostatar. Y yo me puse, claro, oí algunos de los versículos que decía y me puse a investigar y me puse a estudiar la Biblia y he traído aquí unas cuantas porciones bíblicas que tienen que ver con esto. Y si van a tirar piedra, no me tiren a mí, tírenle al Señor, porque esto es palabra de Dios. Comenzamos primeramente, vamos a recorrer un poquito la Biblia ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 9, versículo 26. Si quieren me siguen, si no me oyen. Lucas capítulo 9, versículo 26, dice ahí el Señor es el que estaba hablando ahí cuando dice el subtítulo que iba a anunciar su muerte. Dice en el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y yo estaba buscando en un comentario bíblico que tengo allá en mi hogar. De hecho, me pongo a preparar una predicación que tengo. Mi esposo me dice, contra 4 y 7 regueros, ¿por qué? Un comentario bíblico, tengo distintas versiones bíblicas, gracias a Dios. Y bueno, pues de ahí busco yo donde apoyarme, gloria a Dios, porque yo no, ya le digo, no soy profeta, ni soy apóstol, ni soy nada de eso, y mucho menos pastor. Y yo pregunto, ¿quién no cree en Jesucristo se puede avergonzar de Cristo y de sus palabras? Pregúntale a sus amistades, por ejemplo, o familias que no son cristianos. Pregúntale si a ellos les interesa la palabra de Dios. No saben lo que es la palabra de Dios, no la leen, no la buscan, no les interesa. Le hemos hablado de Cristo, sin embargo no les interesa tampoco. Por lo tanto, ellos no se avergüenzan de Cristo, ni se avergüenzan de las palabras de Cristo. Y yo buscaba en ese comentario bíblico para apoyarme en esto, y el comentarista bíblico decía de que ahí estaba hablando de los incrédulos. Y yo no creo que los incrédulos se avergüencen de la palabra de Cristo y se avergüencen de Cristo. Eso debe ser un cristiano. Ahora, el cristiano que se avergüenza de las palabras de Cristo y se avergüenza de Cristo es aquel que se le llama el cristiano de la secreta. Hay cristianos de la secreta. Yo fui mucho tiempo cristiano de la secreta. Porque yo me convertí, caminé con el Señor y empecé cuando llevaba varios años ya con el Señor, yo iba a comer en un restaurante y yo no oraba en un restaurante. Porque yo, terminando de comerme la última cucharada, ya salía para la parte de afuera del restaurante con un cigarro en la mano. Y me daba pena ponerme a orar allí y cuando terminara de comer, salir corriendo fumando un cigarro delante de todo el mundo. Entonces yo era un cristiano de la secreta. Y hay muchos que son de la secreta que llegan a un restaurante y entonces si el restaurante está medio vacío, dicen, aquí me la puso yo, hoy sí voy a orar. Y entonces así, Señor, gracias por los alimentos, amén. Porque le da pena que lo estén mirando. Entonces hay muchos cristianos de la secreta. Entonces esos cristianos de la secreta se avergüenzan de Cristo y de la palabra de Cristo y les da pena decirle a la gente, yo soy cristiano. Y muchos dicen, bueno, yo te dije que ibas entrando a la iglesia. No, pero yo iba a hacer un favor a una persona que había allí que me dijo que le alcanzara estas cosas. Y yo no soy cristiano, no. Y si soy cristiano, sí, pero no soy practicante. Porque hay muchos que te dicen así, yo soy cristiano, pero no practicante. No empiecen a confundirme con los fariseos y con los aleluya. No, yo soy cristiano, pero no soy practicante. Sin embargo, esos cristianos de la secreta tienen que tener mucho cuidado con este mismo evangelio de Lucas. Dice en el capítulo 12, versículos 8 y 9, dice ahí, os digo, y de esta porción la busqué en el comentario bíblico, y aquí sí dice el comentarista que es de los cristianos, de los que creen en Cristo. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. El que negare al Señor delante de los hombres, el Señor negará delante del Señor. Amén. Delante de los ángeles. Y si el que se avergüenza del Señor, el que se avergüenza de su palabra, ¿qué cosa es? Un apóstata.
Porque dice que la apostasía es abandonar la fe y negar a Cristo. Y si usted es cristiano y se avergüenza de decir que es cristiano, y se avergüenza de Cristo, y se avergüenza de las palabras de Cristo, simplemente está negando la fe y está negando al Hijo de Dios. Es un apóstata. Y yo pregunto en esta noche, ¿y si es apóstata? ¿Es algo? No me contesten, analicen. Vamos a seguir caminando en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Dice ahí el Señor, hablando Jesucristo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no conoce a Cristo puede permanecer en Cristo. Entonces, ¿quién le está hablando ahí? A los cristianos. De hecho, la Biblia está hecha para los cristianos. Los que no creen en Cristo, los que no son cristianos, no leen la Biblia. Y si la leen como un libro normal. Yo tenía un señor que trabajaba conmigo, me decía: ¿cuántas veces tú has leído la Biblia completa? No, yo nunca la he leído la Biblia completa. Yo la he leído 3 veces. Dime de la Biblia. No, yo la he leído, pero bueno, yo no me la aprendí de memoria, porque imagínate, no sabía nada de la Biblia, porque te la leen como un libro normal. Entonces, esto está hecho para los cristianos. Entonces el Señor le decía a los cristianos, de hecho le estaba hablando, y a sus discípulos le decía ahí: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora yo pregunto, ¿quién no conoce a Cristo puede permanecer en Cristo? No. Solamente los cristianos, amén. ¿Puede un cristiano dejar de permanecer en Cristo? Pregunto. No debería. No debería, pero ¿puede un cristiano dejar de permanecer en Cristo? ¿Cuántos conocemos que se han apartado del Señor y no han querido saber nunca más del Señor? Y quizás unos se vayan y estén, qué sé yo, 20 años y regresan de nuevo. Pero hay otros que se han ido y no han regresado nunca más. Y se han muerto sin creer en el Señor. ¿Puede un cristiano dejar de permanecer en el Señor? No querer saber más de Cristo, no cumplir más su palabra, o no con un Señor. Él iba a hacer el trabajo ahí en el restaurante de mi hermana. Cristiano de no sé cuántos años, 20, 25, 30 años, no sé, toda una vida de cristiano. Tuvo un problema familiar. No sé si le mataron o se le murió un hijo, algo de eso pasó, no recuerdo exactamente. Ese hombre no ha querido saber nunca más de Cristo. Se peleó definitivamente con Dios y con Cristo. Se peleó con el Espíritu Santo. Se peleó con la iglesia. Sigue trabajando. Sigue yendo a todos los lugares. Sigue comiendo en restaurantes. Sigue buscando ahora en el karma y en los monjes de allá del Tíbet y no sé cuánto. Y porque se calma, porque si no sé qué. Y no ha querido saber nunca más de Cristo. Y entonces, ¿qué es ese hombre? Pregunto yo. Un apóstata, contéstenme. Ayúdenme a predicar. Un apóstata. Y si no regresa a los caminos del Señor, ¿será salvo? Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Si vemos el contexto, el apóstol Pablo estaba en Listra y fue apedreado. Apedreado, que lo dieron por muerto. Llegaron los discípulos y le hicieron un ruedo alrededor de él, y al final Pablo se levantó como en el nombre del Señor, gloria a Dios. Y entonces dice en el versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice el versículo 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Bendito sea el Señor. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Y se puede desanimar un cristiano? ¿Se puede desanimar un cristiano? Yo he estado desanimado, caminando con el Señor he estado desanimado. ¿Se puede desanimar un cristiano? Y les decía ahí, confirmando los ánimos de los discípulos, porque el apóstol Pablo y los demás que estaban con él sabían que los cristianos, con todas las persecuciones y todas las cosas que estaban teniendo, leas el libro de los Hechos, podían desanimarse. Hay muchos cristianos que han entregado su vida. Amén. Hay muchos libros y muchas historias que hablan de cristianos que han entregado su vida y no han negado el nombre del Señor. El pastor hacía una historia de Tertuliano, ¿no, pastor? Que le iban a matar ya a él y a su familia, niega a Jesucristo.
Jesucristo. Llevo 80 y tantos años confiando en Jesucristo y no ha quedado mal conmigo. ¿Cómo yo voy a negarlo ahora que estoy a las puertas de verlo? Gloria a Dios. Policarpo. Entonces, ¿cuántos cristianos han muerto por no negar el nombre de Cristo? Pero ¿cuántos se han desanimado? Porque yo lo he dicho siempre, no es que vengan y me digan a mí, te voy a cortar la cabeza. Total, los míos no tienen ni pelo, córtame allá. Porque te traigan a tus hijos delante de ti. Que te traigan a tus nietecitos. Que te traigan a un niño recién nacido. Y que te lo corten, que te le corten el cuello, como estaban haciendo los Easy, eso, con un cuchillo con serrucho, de eso. ¿Puede desanimarse un hijo de Dios, un cristiano? Dice ahí que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. ¿Puede un hijo de Dios tener un desánimo y por ese desánimo perder la fe? Y si pierdes la fe y niegas el nombre de Cristo, ¿qué eres? Por eso le recomendaban ahí al apóstol Pablo y los demás. Es necesario que a través, y lo repetimos a los cristianos acá actuales, es necesario que a través de poquitas tribulaciones, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Amén. De muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si un cristiano se desanima, se enfría, todavía queda rasgo del catarrito, no permanece en la fe y por ende niega a Cristo, es un apóstata. Es un apóstata. ¿Y cuántos, repito, cuántos hemos visto así? Y pregunto, ¿serán salvos? Romanos capítulo 11, versículo 21. Ahí le está hablando el apóstol Pablo. Primeramente le habla al pueblo de Israel. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, está hablando ahí del pueblo de Israel, a las ramas naturales. Dice ahí, hablándole a los gentiles, a los cristianos gentiles. Amén. Ahora la segunda parte de ese versículo 21 dice, a ti tampoco te perdonará. Amén. Y dice en el versículo 22, mira pues la bondad, pero mira también la severidad de Dios. Amén. Porque todo el mundo dice, no, porque Dios es amor, el infierno no puede existir, Dios es bueno, Dios te carga y te mece, y duérmete niño, duérmete ya, y sí, cometiste la delicada, pero tranquilo, Dios te perdona. Definitivamente que Dios perdona. Pero tiene la severidad también. Dios es amor, pero fuego consumidor. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Y dice ahí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo. Aleluya. Qué bueno, la bondad conmigo. Pero dice ahí un if, como decía el pastor, la predicación de los if, en inglés, del sí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Serás cortado tú también. Y la severidad de Dios, dice la palabra de Dios en hebreo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa. Si permaneces, si persistes, si perseveras en la fe, si no, serás cortado. Ahí está hablando a los cristianos romanos, no está hablándole a la gente que no conocen a Dios. Amén. Si no permaneces, ¿qué cosa eres? Un apóstata. Y yo pregunto en esta noche otra vez, ¿serás salvo? Primero de Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice ahí, además los declaro, hermanos, ¿a quiénes está hablando? A los cristianos, porque les está llamando hermanos. Amén. Siempre enfatizo en eso, porque muchos dicen, no eran cristianos, no eran casi cristianos, casi que estaban convertidos. No, además les declaro hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Y dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, ¿son qué? Salvos. Son salvos. Y hasta ahí terminó el versículo. No, ¿qué más dice ahí? Si no, creíste en vano.
Creíste en vano. Si estás en la iglesia, Ebenezer, y estás oyendo la palabra y la recibiste y también perseveras en ella, pero no crees en esa palabra, desechas esa palabra y por ende desechas la fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír palabras de Dios, desechas al Hijo de Dios. ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa eres? Un apóstata. Creíste en vano, porque todo eso que te enseñaron, todo eso que recibiste, lo desechaste. Como dice Juan, con todo por una oreja y te cielo por la otra. Y de hecho, lo niegas. Y pregunto, ¿serás salvo? Segundo de Corintios capítulo, quería leer el capítulo 13, versículo 5, pero quiero leer unos versículos anteriores para entrar en el contexto de lo que Pablo le estaba escribiendo a los Corintios. 12, versículo 20. Capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y yo pregunto, ¿cristianos? ¿Eso es una iglesia? Sí, es una iglesia, sí, es una iglesia. Yo siempre les predico a la gente y me dicen, no, porque ustedes están en la iglesia, se creen santos. No, somos santos, somos enfermos, y enfermos posiblemente más de los que están en la calle, los que venimos buscando el médico divino aquí. Venimos buscando el médico divino y su medicina maravillosa, que es su palabra. Amén. Y en la iglesia hay de todo. De hecho, incluso está el trigo y está la cizaña. Amén. Entonces, decía ahí en el versículo 21, ese capítulo 12, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Que han cometido. Cristianos que habían creído, pero que estaban revolcándose todavía en todo ese pecado en el cual vivían antes de conocer a Cristo. Y dice el capítulo 13, versículo 5, dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ver si ustedes están verdaderamente en la fe del Señor Jesucristo. Examínense si todavía confían en Cristo, dice otra versión bíblica. Si están en la fe, si tienen suficiente fe, pruébense, hagan la prueba. ¿No se dan cuenta que Cristo está entre ustedes? ¿No se dan cuenta que Cristo está entre ustedes? Dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Pero dice ahí, a menos que estéis reprobados, desechados, a menos que fallen en la prueba, dice la Nueva Versión Internacional. ¿El Señor los abandonó o ellos abandonaron al Señor? Ellos abandonaron al Señor, amén. Y si es así, entonces ¿qué son? Abandonan al Señor, abandonan la fe, que niegan al Señor, apóstatas. Y si son apóstatas, ¿son salvos? ¿Qué le dijo David a Salomón? David le dijo a Salomón claramente, si buscas a Dios de todo tu corazón lo hallarás. Pero si le dejares, Él te desechará por 3 días. Por un weekend, por un mes, te desechará para siempre. Te desechará para siempre. Y la misma palabra de Dios dice, no en esa porción, pero dice el que tenga oídos para oír, oiga. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, decía el apóstol Pablo para los Gálatas. Yo les pregunto, o les digo, o los infla que se pongan que entren en ese ejemplo. Usted conoció su trabajo en la tienda, en la escuela, en cualquier lado, un santero, vestido de blanco, eso, con la bomba de collares, eso, de dos tipos de colores. Y le habló de la palabra del Señor, habló de Jesucristo, y la aceptó. Hizo la oración de fe, y aceptó el Señor.
se quitó todos los trapos blancos, eso, que no es nada de santidad, al contrario, de diablo. Pero bueno, se quitó todos esos trajes y empezó a vestirse normalmente, como se viste la persona, y empezó a asistir a la iglesia, y empezó a caminar con el Señor, y a aprender palabras, y a aprender los estudios bíblicos, y a orar, y a caminar con el Señor, y se echó un tiempo caminando con el Señor, no sé, X tiempo. Pasa cierta cantidad de tiempo, no sé, un año, 2 años, no sé. Se lo encuentra en la calle y se lo encuentra vestido de santo de nuevo con todos los collares. ¿No es una decepción? Claro, que se orar por él y todo eso, sí, todo eso, y hablarle de nuevo, no sé qué. Pero, uno dice, trabaja en vano. Todo fue en vano. Se encuentra con un testigo de Jehová. Juan Carlos, lo tenemos aquí. No está aquí hoy, pero bueno, vamos a hablar de él ahora que no está aquí. Que fue testigo de Jehová. Después que lleva tanto tiempo, tantos años en la iglesia evangélica, trabajando en la iglesia, siendo un mujer de la iglesia, siendo prácticamente un diácono, un líder de la iglesia, un hombre que conoce palabras, y te lo encuentras mañana en la esquina ahí con el grupo de testigos de Jehová, con la atalaya debajo del brazo, ¿eh? Y cuando le dice, como le dije yo a una, eso que tú me estás entregando es cristocéntrico. Dice, ¿qué cosa es eso cristocéntrico? Que habla de Cristo. No, que habla de Jehová. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? No, Cristo, que es un profeta, que no sé qué, que no sé cuándo. No. Si no es cristocéntrico, yo no lo quiero. Y te encuentras a Juan Carlos en la esquina repartiendo atalayas que no hablan de Cristo o que niegan la deidad de Cristo. Bendito Dios. Ese pastor no sé que lo discipuló, que lo enseñó, que tantos estudios bíblicos le ha dado. Trabaja en vano. Se fue, te encuentras como un adventista. Y le predica y pasa lo mismo, empieza a venir a la iglesia y a caminar con el Señor y aceptar el periodo de la gracia que gloria a Dios el Señor nos ha dado, gloria a Dios, amén. Y entonces después te lo encuentras comiendo en un restaurante y dice, pero acá, ¿por qué tú no te comes un pedacito de carne de porco? No, porque la ley dice que no puedo comer carne de porco. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es? Trabajé en vano. A Pablo le sucedió eso. Lo que hice lo hice por gusto con los Gálatas, dice el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, dice el versículo 2. Os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. De nada les aprovecha Cristo. Y decía en el versículo 4, de Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. De la gracia se han caído. La Nueva Versión Internacional dice, han roto con Cristo. Y si rompiste con Cristo, automáticamente estás negando a Cristo y estás negando la fe. ¿Y qué es ese? Un apóstata. Un apóstata. Porque cayeron de la gracia. Se apartaron. Yo pregunto en esta noche, ¿puede un cristiano caer de la gracia? ¿Puede un cristiano verdadero, como preguntaba ese pastor, puede un cristiano verdadero caer de la gracia? Y si caen, ¿son salvos? Pregunto yo. Preguntas que dejo en el aire así. Analícenlo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Ya estamos terminando. Les prometo antes de las 12, ya terminamos. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 17. El apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo pregunto en esta noche, había algunos cristianos en Éfeso que habían vuelto atrás con los gentiles, con los borrachitos, con los que andaban chirinos, como otra vez con ellos allá, o con los fumadores, o con los blasfemos, o los que decían malas palabras. ¿Habrán regresado esos cristianos de Éfeso? Cuando el apóstol Pablo se lo está diciendo aquí, porque cuando está esta alerta, porque estaba sucediendo. Porque Dios no escribe sus cosas por gusto. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Puede el cristiano regresar con los gentiles? ¡Qué silencio! ¿Puede el cristiano regresar otra vez a la vida antigua que tenía? Estamos llamados a no volver atrás, amén. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás a Católica mismo aquí, ¿no? A no volver atrás, estamos llamados a eso. Porque corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón.
El corazón que el Señor cambió, el corazón que era de piedra. ¿Cuántos tenían el corazón de piedra aquí? Todos. Y nos hizo una operación de corazón abierto sin tener que cortarnos la tráquea, sin tener que cortarnos nada aquí. Y nos hizo una operación maravillosa y nos puso un corazón de carne. Entonces corremos el riesgo de que ese corazón vuelva a encubrirse de concreto. Y los albañiles saben lo que es eso. Con cabrilla y todo. Que no entran ni las balas. Corremos el riesgo de perder la luz y que nuestro entendimiento vuelva a entenebrecerse como estábamos antes, y como dice aquí, que están los gentiles teniendo el entendimiento entenebrecido. Corremos el riesgo de volvernos ajenos a la vida de Dios. Desechamos las cosas de Dios porque ya nos está gustando de nuevo el pecado, y el pecado atrae. El pecado atrae y amarra fuerte, porque cuánto nos costó salir de esos amarres. Corremos el pecado de dejar de congregarnos y separarnos de los hermanos. Y entonces esa mechita que ardía en nosotros se va apagando poquito a poco. ¿Podrá un cristiano volver a la vida antigua? Pregúntale a Antonio Toruño. Y ustedes no saben quién es. Yo sí sé quién es. Hasta hace poco tiempo, un par de años, tenía su nombre aquí en una hojita que nos lo dieron en la otra iglesia en que yo estaba. Tenía el nombre de mi mamá y el nombre de Antonio Toruño. Me decía, oren, busquen personas que ustedes quieran, orar por ellos para que o regresen a Cristo o se conviertan a Cristo. Yo tenía esos dos nombres dentro de la Biblia aquí. Antonio Toruño y mi mamá. Mi mamá murió sin conocer al Señor, no quiso nunca. Espero que el Señor haga eso ahora en sus últimos momentos. Antonio Toruño, diácono de la iglesia. Un hombre que aquello era especial, un hermano especial. ¿Han visto Ismael como abraza, como se ríe con todo el mundo? Que se llama, no, que era mejor Ismael 100 veces. Ismael tiene dinero y no me da. Tengo que tocar el tema, ¿no? Porque tengo que tocarlo. Aquel hombre era que abrazaba a todo el mundo. Tú entrabas a la iglesia y eso era cantando, no danzaba porque parece que le daba pena, pero cantando y alabando al Señor y entregando los boletines. Y venga por aquí, siéntase aquí, hermanita, ven acá y ayuda a la anciana. Y era constantemente un hombre trabajador en la iglesia. No decía que no a nada, un carácter afable. Y ahora se que empezaba como chiquito, pero era muy afable, era bien llevado con todo el mundo. Y faltó un domingo y seguida llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que Toño no está aquí. Próximo martes, próximo jueves tampoco, próximo domingo tampoco. Y ya la gente preocupándose. ¿Qué pasa con Toño? Pasó un mes y medio. Hoy no estamos llamando, no contesta. Hemos ido por ahí por el trabajo de él, pero no lo hemos visto. Trabaja por ahí por el. Sé que lo que está ya son por allá. Y manejaba un camión repartiendo, no sé si jamones y cosas de eso. Bueno, para no saber cuánto tan largo. Al final, no sé qué tiempo. Alguien se aparece, no, vi a Toño. Lo voy manejando el mismo camioncito del trabajo, lo vi en la calle, me lo puse por el lado, le pité, pero ni me miró con un cigarro en la mano. Bueno, cualquiera vuelve a coger el vicio, porque imagínate el vicio fuerte. Después otro más, no, lo vi en tal lugar, en tal esquina, en una licorería, tirado en el piso allá, sucio todo, borracho, patillú. Al final lo vieron unas cuantas veces en el mundo, haciendo otra vez lo mismo que hacía antes. Después ya no subimos nada más de él. Yo hace años que no sé nada de él. ¿Se puede un cristiano volver a la vida antigua? Segunda de Pedro nos dice ahí, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20, dice ahí, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ya está hablando aquí de personas que no conocían a Cristo y que ya escaparon de esa vida pecaminosa, de esas contaminaciones del mundo, porque dice ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conocieron a Cristo. Amén. Conocieron a Jesucristo, Cristo hizo la obra en ellos, aquí según dice Pedro aquí. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y si un cristiano que antes no conocía a Cristo y conoció a Cristo, y entonces aquel estado en que estaba donde Cristo lo sacó fue tan malo, y después si le damos la espalda a Cristo, ese estado viene a ser peor que el primero, yo no quiero ni saber eso. Porque si yo abomina mi alma pensar de como yo era antes de conocer a Cristo, dígame usted si es peor si lo abandono.
Entonces dice ahí que viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Eran cristianos, conocían a Jesucristo, conocían el camino de la justicia, amén, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Podrá un cristiano volver a la vida antigua? Claro, sí. De hecho, el apóstol Pablo decía: Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Un pastor que lo vi hace poco que decía: Demas me ha desamparado y se ha ido a Las Vegas, a la ciudad del pecado. Porque dice que Tesalónica era más o menos tipo Las Vegas, un prototipo de Las Vegas, donde había de todo allí. Es lo que dice la historia. Y si esto sucede, la palabra de Dios, ¿cómo lo llama ese cristiano? Apóstata. Apóstata. Y yo pregunto, ¿será salvo? Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cuántos eran extraños y enemigos de Cristo? De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 que siendo enemigos nos reconcilió con Cristo Jesús. Amén. Que siendo aún enemigo nos reconcilió. Aquí lo vuelve a decir también más o menos lo mismo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos llenos de pecados delante del Señor, porque el Señor acepta a todos como están. ¿Qué dice ahí la palabra? Santos y sin mancha e irreprensibles. No, pero yo soy así porque yo no soy salvo por obras. Por lo tanto, como decía uno que estaba en una iglesia donde yo estaba, yo sigo haciendo los mismos chistes que hacía anteriormente de palabras obscenas, porque yo no puedo ser un hipócrita delante de Dios. Tú no eres un hipócrita, no debes ser un hipócrita, claro que no, pero debes cambiar. Tiene que haber un cambio en tu vida si no has conocido a Cristo. Entonces decía ahí: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Gloria a Dios, la vida eterna, y a caminar y a hacer como yo quiera, todo, porque ya está todo garantizado. No, dice ahí en el versículo 23: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio, ¿sabéis cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La vida eterna. La vida eterna. Amén. Amén. Si permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Si permaneces, hemos sido reconciliados con Dios, pero si permanecemos, entonces sí podemos obtener esas maravillosas promesas. Si deliberadamente negamos a Cristo, si deliberadamente abandonamos la fe, ¿qué somos? Apóstatas. Y yo pregunto, de nuevo, ¿seremos salvos? ¿Serán salvos esos? El pastor que estaba viendo, le dije ahorita que abrió el mensaje diciendo: yo y mi iglesia creemos que la salvación no se pierde. Al final de la prédica, él dijo: la única forma, o sea, la salvación no se pierde, pero sí podemos desecharla. Yo puse un ejemplo aquí hablando de esta misma cosa la vez que prediqué, que de hecho, no voy a decir nada, no voy a decir, no sé chismoso, no voy a decir nada. Me quisieron tirar piedra, pero nada. Yo me escondí. Yo no soy como el apóstol Pablo, que me levanté, no, me escondí para que no me dieran las piedras. Pero cuando prediqué aquí, dije: bueno, yo puse el ejemplo. Chirino, y estoy profetizando, te regalo este carro del año. Pero hay un problema. Tiene una sola llave. Y ya de esas llaves no las hace. Este tipo de carro
viene con su llave. Si pierdes la llave, nunca nadie puede arrancar ese carro. Vamos a poner el ejemplo que sea así. No sé si dice la verdad o no. No creo, pero bueno, la ciencia ha levantado mucho la tecnología. Pero vamos a suponer que sea así. Y sale el chinito con su llave, que rico, su carro, monta su carro, pero sale, va al mercado, y cuando sale del mercado, mete la mano en el bolsillo porque lo está llamando y está poniendo el celular, y se le cae la llave, y cuando se le cae la llave, está todo rico, pero mi carro un tragante para abajo, lleno de agua. Se perdió la llave. ¿Me quitaron el carro? ¿Me quitaron la llave? No, la boté yo. Se le cayó, se perdió la llave y se acabó, me quedé sin carro. Entonces este pastor, bueno, repito, lo respeto mucho, un hombre de sana doctrina, pero cada cual cree a su forma. De hecho, hay muchos que creen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, otros que es en medio de la tribulación y otros que es al final de la tribulación. Y eso no depende de la vida eterna de nadie. Simplemente son criterios que tiene cada cual y hay distintas corrientes. Ahora, unos que piensan que no se pierde la salvación, otros que sí se pierde. Yo, repito, yo tengo mucho miedo. Yo quisiera que no se perdiera. Yo quisiera que no se perdiera la salvación, porque yo constantemente estoy cometiendo errores. Vengo a la rodilla y me arrepiento, pero tengo miedo que un día se me diga, se acabó el perdón tuyo. Hasta aquí llegaste. O que cuando esté cometiendo un error, viene el Señor. Entonces ese pastor decía, la única forma que se pierde la salvación es porque apostata. Entonces, yo le preguntaba, no me contestó porque no me oía tremendo. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? ¿La votamos? Sí, la votamos, pero se perdió. La llave que se me cayó en el tragante, se perdió. ¿Se puede perder o no se puede perder? Hoy no podemos terminar. Quedan muchas cosas para hablar. Y veo hasta dormido ya. No voy a decir quién es, pero ya lo veo dormido. Pero, bendito sea el Señor. Nada, yo cuando me ven a mí en una predicación, yo me voy para allá y me paro y me paro al lado de la puerta. Y es que me estoy quedando dormido. Y yo me levanto porque me da pena. Aquí hay gente que madruga y madrugamos y trabajamos duro. Y bueno, yo sé que por eso vamos a terminar ya. Primera de Timoteo leíamos comenzando, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y se apostatan de la fe. Apostatan de la fe son apóstatas. Pero dice además, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El que apostata de la fe, el que escucha, ¿cómo se llama? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿es salvo? ¿Se va con Cristo? Y esos que hacen eso son los cristianos. Si negamos a Cristo, si abandonamos la fe, si escuchamos doctrinas de demonios y hacemos todas esas cosas que no le agradan al Señor, no te vistas que no hay. Dios está llamando, Dios está mandando alertas. Yo no sé cuándo han estado de los cubanos que hay aquí, o bueno, de los otros países donde hay lomas, donde hay carreteras con Cuba y todas esas cosas, las señales que hay. Allá en Cuba no hay ni señales, a veces se les robaron las señales para hacer aspas de ventiladores. Pero bueno, cuando había señales, cuidado, Cuba peligrosa. De la ciudad de Pinar del Río donde yo vivía, al pueblo donde yo nací allá, había cantidad de lomas de Cuba peligrosas. En Miñales. Y entonces, cuando vemos una Cuba peligrosa y se reduzca la velocidad, Cuba peligrosa. Si coges 100 millas, sabes que te vas a ir por el barranco. Corre el riesgo de no salvarte. Hoy Dios está llamándonos eso y nos está diciendo aquí, lea la Biblia concienzudamente, lea la Biblia, pídele la dirección del Espíritu Santo, que le abra los ojos, que le abra el entendimiento. No porque yo sepa más que nadie, yo simplemente he escogido algunos versículos que ese pastor dijo y busqué otros más aquí que tienen que ver con esto. De todas formas es palabra de Dios, pero lea la Biblia y busque cuántas alertas hay en la palabra del Señor. ¿Cuántas alertas hay? Cuidado, mis hermanos. Cuidado, hay muchas curvas peligrosas. Hay muchos huecos, hay muchos barrancos. Podemos caer en ellos y no llegar a la meta. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.